de esta mariquera todos los días. Los viejos, los jóvenes, mira los bebés en pijama, ¿qué es esa vaina? Se agudiza la crisis política y social en Venezuela. Mientras tanto, ¿dónde es que está Maduro? Es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Y cuándo es que se va a dirigir a la nación? ¿Y qué es lo que va a decir por fin? Eso es lo que vamos a estar analizando en solamente unos segundos. Vamos a hacer contacto con Venezuela. Ya tenemos al doctor Américo Martín, intelectual y político venezolano, vía telefónica. Nos va a acompañar para tratar de despejar algunas de estas inquietudes. Por otra parte, La Habana y Washington continúan su proceso de normalización de relaciones. Ayer se dieron a conocer algunas de las medidas, probablemente ya en las próximas horas tendremos más información, y la subsecretaria de Estado para América Latina va a ir a La Habana a tratar de concretar estos acuerdos. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a analizar. Y por otra parte, además de esto, entran en vigor nuevos billetes en Cuba. ¿Para qué? Algunos dicen que ese es producto de una devaluación silente que está ocurriendo en el país. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Apiñados en interminables colas y bajo un sol de justicia, venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. No es justo porque mira como todas estas personas mayores y mire, mujeres embarazadas y con niños y todo, y mire, y esta niñita que está aquí es mi nieta, hasta personas enfermas, estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Todos los días de aquí voy a otro lugar a hacer otra cola para comprar acción para fregar los platos. Eso no es justo. Estamos cansados de hacer cola. Desde el último año, Venezuela lidia con la escasez de al menos 1 de cada 4 productos básicos, lo que incluye artículos como leche, aceite, pollo, carne, harina de maíz o pañales. Es frecuente que se generen tumultos entre los compradores, ávidos de obtener alguno de los productos. Es por ello que el gobierno venezolano empezó a desplegar al ejército y cuerpos policiales para que custodien los supermercados y garanticen la seguridad. Pese a los reportes del propio Banco Central sobre la escasez de productos, el gobierno atribuye la crisis a una conspiración opositora que califica de guerra económica, de especulación y acaparamiento. Muy buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. El tema, por supuesto, lo hemos estado abordando en los últimos días y vamos a tener que continuar abordando. Esto es extraordinariamente importante lo que está pasando en Venezuela. Ayer le avisábamos que ya había una reunión con Putin, con Maduro y Putin se habían reunido. Vamos a analizar estos temas y sobre todo dónde es que está Maduro y cuándo es que va para allá, para Venezuela. Tenemos con nosotros a un queridísimo amigo, José Hernández, el representante de la Mesa de la Unidad en el Exterior, periodista, una de las personas que hace posible el periódico El Venezolano, uno de los estandartes del periodismo, no solamente venezolano, sino latinoamericano en todos los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. Además, hay buenas noticias del Venezolano. Llegó a su edición número 1000, mi querido amigo. Míralo aquí, edición número 1000. Se dice fácil, sí, pero... Sí. En momento, 1000 semanas haciendo eso. Exactamente, y el momento en que la mayor parte de lo que es el papel está desapareciendo, ustedes están creciendo. Así es. Por algo será. Mucha felicidad. Gracias a Dios. Mucha felicidad. Y tenemos en Venezuela a alguien que todos ustedes conocen, respetan muchísimo y que para nosotros es un placer y un honor darle la bienvenida. Es el doctor Américo Martín, intelectual y político venezolano. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Bueno, gracias a usted. Estoy a la disposición, prevenido al bate. Muchas gracias. Doctor, empecemos precisamente por un análisis general de la situación y sobre todo la responsabilidad. Inequívocamente el pueblo venezolano se la está echando arriba a Maduro y más que merecida. Maduro anda en un periplo que no se sabe cuándo va a llegar a Venezuela y por dónde anda en estos momentos. Primero que todo, ¿por qué Maduro no acaba de aterrizar en Caracas y darle la cara al pueblo venezolano y hacer el informe en la asamblea como está obligado a hacer? Bueno, no, por lo menos para algunos de nosotros la respuesta es cristalina, es muy clara. Él no regresa a Venezuela porque no ha logrado nada de lo que se propuso. Pero yo diría más, él no podía lograr lo que se propuso. Él se propuso dos cosas. En primer lugar, tratar de fortalecer el mercado petrolero para que los precios subieran sobre la base de que bajaran la producción varios países significativos. Venezuela ya no es un país significativo en el marco de la OPEP, sino que ha perdido mucho terreno. Pero aparte de eso, el gran drama que se le ha planteado a la OPEP, lo ha dicho
tajantemente de Arabia Saudita, que son los grandes productores, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. El gran problema que tienen es que si siguen confiando en bajar los precios para bajar la producción, para que los precios suban, bueno, sencillamente van a seguir perdiendo mercado. En este momento la OPEP apenas representa mucho, pero es apenas en relación con lo que representaba antes, 33% del mercado petrolero mundial. Los países no OPEP, productores de petróleo, están ganando terreno. Y si no bajan los precios, los países de la OPEP, si no contribuyen a que bajen los precios, pues evidentemente van a perder ese mercado. Doctor, antes de pasar, de continuar, quisiera, para beneficio de nuestros televidentes, darle la oportunidad a José, precisamente, que hable con usted también y con nuestros televidentes. Quisiera, para beneficio de nuestros televidentes que no han estado siguiendo la gira completa de Maduro, presentarles esto, porque es bien interesante. Todo lo que ha estado haciendo Maduro por el mundo, y como acaba de decir el doctor Américo Martín, no ha conseguido absolutamente nada. En lo que puede ser calificada como la gira del bochorno y la humillación, el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró ayer en Moscú el periplo que desde el pasado día 4 le llevó a visitar varios países de Oriente Medio y Asia, viaje en busca de auxilio financiero para afrontar el desplome económico que sufre su nación. Las incoherencias y el evidente desahucio caracterizaron el rotundo fracaso obtenido por Maduro. En lo concreto, no logró dinero ni influir en la construcción de alianzas que permitan revertir la estrepitosa caída de los precios del petróleo. Tengo que decirle a Venezuela, he conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación, la estabilidad económica. En el ámbito político, la vergüenza comenzó temprano para el presidente venezolano en su improvisada gira, cuando realizó una escala técnica en Rusia y fue recibido por un funcionario de tercera categoría, el vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Alexeyevich Rykov. A su llegada a China fue peor todavía. Ninguna autoridad se molestó en ir a esperarlo al aeropuerto y tuvo que conformarse con ser recibido por el embajador de Venezuela en ese país. En Beijing no consiguió los 16.000 millones de dólares que buscaba. Solo salió con la promesa de que se reforzarían en el mediado y largo plazo los convenios de cooperación de ambas naciones por una cantidad de 20.000 millones de dólares. Del gigante asiático saltó a Irán, pasando por Qatar, Argelia, hasta regresar otra vez a Rusia. Curiosamente, durante todo su recorrido, Nicolás Maduro ha estado acompañado de gran parte de su familia, hecho que ha generado los rumores de su posible no regreso a la patria de Simón Bolívar. Okay. ¿Y ahora dónde está Maduro? Bueno, pues, ¿y cuándo llega Maduro? Todavía no hay una fecha oficial ni se sabe muy bien por dónde anda. José, adelante. Suspendido en el aire. Sobre el viaje hay varias cosas y de verdad me gustaría consultarle también al doctor Martí algunos problemas. Uno, el petróleo venezolano se cotizó esta mañana a 39.19 dólares el barril, lo que implica que de acuerdo a las estadísticas ha bajado más del 60% en relación a cómo se cotizaba en noviembre apenas. En noviembre no, en octubre del año pasado. En relación con lo que explicó el señor Martí, en 1998 el plan petrolero era que Venezuela para esta fecha estuviera produciendo alrededor de 5.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque la petrolera que funcionaba en aquella época tenía claro el mensaje porque los chinos y los indios iban a empezar a usar más petróleo y había que hacer crecer el mercado. El problema es que nosotros estamos produciendo 2.400.000, posiblemente menos, y buena parte de eso se van unos convenios que no sirven para nada. Muchas veces generan pérdidas en algunos casos. La otra parte del tema, la gasolina cuesta demasiado para nosotros y demasiado para el país como tal. Y esa parte no se ha manejado ni se piensa manejar. En pocas palabras, la crisis relacionada con los precios del petróleo es global en Venezuela, es completa. Todo el país se estremece con eso. El 96% de los ingresos en divisas de Venezuela dependen del petróleo. Aparte de todo eso, en 1998 el país era un país que se abastecía en arroz, pollo, maíz, carne de cerdo, carne de res y algunos otros rubros, por ejemplo, como café. Esos rubros ahorita se tienen que importar y no hay dinero para importarlo. Y esto es una pregunta que me gustaría hacer al doctor Martí. ¿Cómo no? A mí me acaban de informar que en las academias militares los cadetes ya están empezando a tener escasez de comida. O
O sea, ¿y qué consecuencias puede tener esto? Doctor, la pregunta está en la mesa. ¿Qué consecuencias puede tener esta crisis para el estamento militar y si va a continuar apoyando a Maduro o si parte de lo que estamos viendo es Maduro no queriendo llegar porque teme llegar? Bueno, sí, lo que pasa es que la gira de Maduro se proponía, repito, dos cosas. Uno, estabilizar el mercado petrolero, cosa verdaderamente imposible, pero hace bajar la producción petrolera y Venezuela sencillamente ya está produciendo por debajo de su cuota de la OPEP. Sería que otros países bajen la producción petrolera con riesgo de perder sus mercados. Y el segundo problema es el déficit fiscal, y el déficit fiscal que tiene es terrible. Se estima que el déficit se calcula en este momento en el 20% del Producto Interno Bruto. Un país normal, con un déficit normal, debería estar entre 3 y 5% del PIB. Venezuela está en 20%. Con una devaluación en ciernes muy grande, con poco que se unifique el tipo de cambio, se va a producir una devaluación muy grande. Una inflación que los técnicos más apreciados calculan que para abril puede llegar a 150% y para fines de año a 400%. Eso es lo que teme Maduro. Maduro tiene un desabastecimiento muy grande porque como la agricultura y la industria están arruinadas, la salida que tenía o que usó es importar ofertas del extranjero con el dólar duro que tenía. Pero ahora no tiene dólar duro y al mismo tiempo no tiene dólares suficientes. Claro. De modo pues que en estas condiciones se ha decretado un desabastecimiento brutal que genera colas y todo lo que ya estamos viendo. Ya. Doctor, una de las cosas... tan grande, Ajá. Adelante. La irritación colectiva es tan grande, uno pasa a revisar las encuestas para encontrarse que Maduro, en este momento Maduro, que llegó a tener el 52% después que ganó las elecciones, unas elecciones muy discutidas, pero en todo caso se reconocieron como tal esos resultados, tenía el 52%, en este momento está por debajo del 20% de preferencias electorales. Y no tiene salida. Él sale desesperadamente a buscar, a mendigar ayuda externa. Y no la ha encontrado, ni puede encontrarla, porque la deuda que tiene ya con los países se ha buscado demasiado grande. La deuda que tiene con China es muy grande. La deuda que tiene con Rusia no es tan grande, pero también es una deuda significativa. Además, lo principal es que muchos de estos acreedores pues tienen miedo de continuar dando porque creen, y yo creo que tienen mucha razón, que no van a cobrar. Además de eso, alrededores China, Irán y Rusia tienen la misma situación que Venezuela. Están perdiendo mercado petrolero y están perdiendo ingresos en divisas. ¿Cómo van a prestar lo que no tienen? Exactamente. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo que haya compartido su experiencia y sus análisis con nosotros en estos minutos. Es el doctor Américo Martín, directamente desde Venezuela. Vamos a continuar con este tema. Continúa José con nosotros, se nos une alguien que ustedes conocen mucho, una política panameña, Mayín Correa, se nos va a unir a analizar en el contexto latinoamericano qué puede pasar si hay un desplome en Venezuela y sobre todo que hay una reunión en solamente unos días allá en Panamá. Vamos a publicidad y regresamos aquí en Prohibido Callarse. Ok, lo que ustedes están viendo en estos momentos es una cola, o el inicio de una cola cuando anuncian hay pañales. Abren las puertas de la tienda y la reacción de la gente es lanzarse como enloquecido a tratar de comprar pañales. No hay ningún país en el mundo que pueda aguantar esto. Y para analizarlo se nos une a José Hernández, que está en el panel con nosotros, alguien que ha sido una figura legendaria de la política latinoamericana, específicamente de la política de Panamá. Aquí estuvo residiendo durante un tiempo. Todos recordamos la época de WQA, la cubanísima, en aquel momento, con Tomás García Fusté,
cuando le dio la bienvenida a la programación, o sea, a que ustedes la pudieran conocer allí, a Mayín Correa. Ha tenido diferentes posiciones electas allá en Panamá, la última que tuvo fue la gobernación, y para nosotros es un placer dar la bienvenida. Mi querida Mayín, qué bueno verla de nuevo. Bueno, qué bueno verte qué con bien barba. se ve usted. Y usted también con barba. Ajá, y me reconoció con barba. Aquí la gente en el estudio me dice, ¿quién es usted? Cuando yo entro y usted me reconoció enseguida. Sí, claro que sí, Roberto. No puedo olvidar una persona tan inteligente. Siempre admiré sus comentarios en la radio, realmente. Y me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, para nosotros es el placer y el honor también. Viendo lo de Venezuela, viendo estas cosas, y usted vivió también la implosión de un régimen, el régimen de Noriega, del cual fue usted precisamente protagonista de esos cambios que se dieron en su país. Estamos al borde de ver una implosión también en Venezuela y que América Latina tenga que empezar a decir, tenemos que prestarle atención a esta crisis, y si le tiene que prestar atención, ¿cómo debe reaccionar América Latina ante lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Lastimosamente, Roberto, a veces uno no entiende a los gobernantes, como que cuando llegan al poder, como que no entienden las cosas de los pueblos, no actúan como uno quisiera que actuaran, esa es la verdad. Mira, cuando pasa esta película en Venezuela, me estoy recordando de Panamá, por supuesto. Llegar de un país tan chiquito, rico, porque es un país ni de 4 millones de habitantes, con una riqueza permanente que nos regalaron los americanos, que es el canal, que nos deja muchísimo dinero, una posición extraordinaria, etcétera. Y yo iba aquí a las radios, cuando estaba exilada, a que me regalaran comida para mandar para Panamá. De acuerdo. En la Cubanísima me dieron un espacio. Yo mandé cantidades de sacos de arroz, de frijoles, porque no había comida. Un paisito así de chiquito, porque la crisis fue tan profunda, que había hambre, No sé cuántos días me dediqué a mandar comida, y me estoy recordando ahora que veo estas filas en Venezuela. ¿Cómo debemos reaccionar? Yo por ejemplo, pienso que en esta cumbre de países democráticos, que se va a dar en abril, que se da en abril en Panamá, bueno, ya confirmó Raúl Castro, que fue invitado muy especialmente, personalmente, por nuestra vicepresidenta, fue el primer invitado y confirmó, y luego también a quien nuestro presidente llama su amigo, el señor Maduro. Estas dos personas que tienen estas situaciones en sus pueblos, ¿van a estar sentados? ¿Esto se puede sostener hasta abril? ¿Esta situación en Venezuela, usted cree que hará metástasis antes? Bueno, yo siempre decía, mientras más oscura está la noche, más temprano, más rápido viene el amanecer, pero así me pasé 2 años y medio diciendo eso. O sea que no sé. Esto puede durar hasta abril. No sé. A mí me parece, y en muchas ocasiones los cubanos nos hemos equivocado tanto en 55 años. Me acuerdo que en la década de los 90 en la década de los 80 empezó una comedia. Sé que los países, y creo que los cubanos y los panameños son similares en eso, los países tienen unos ciclos. El ciclo venezolano, el ciclo de crisis venezolano arranca la segunda semana, la segunda semana de enero hasta el marzo. Si tú pasas ese ciclo, el gobierno tiene fuerza un poquito más. El segundo ciclo se produce entre octubre y noviembre. ¿Por qué son esos ciclos? El primero es porque tú llegas de las vacaciones de diciembre, ya no tienes dinero, ya pasa una serie de cosas y empieza todo un proceso en la economía personal a ocurrir, y empieza toda una serie de tragedias que tú vas vinculando a la sociedad. En este caso eso está agudizado al 2000%. Y en octubre pasa similar porque vienes de las vacaciones escolares y ocurre la misma situación. Eso pasa en toda la historia de Venezuela. Tú vas viendo los golpes de Estado, las situaciones de conflicto, ocurren en esas fechas, porque es así. Yo me imagino que en los otros países también habrán unas fechas similares. En este caso en particular, ya este gobierno lleva 16 años. ¿Tú quieres decir que hasta marzo tiene una... Hasta marzo, lo que te quedo. No, la crisis aguda, es que el problema en este caso es que no hay comida. Es lo que yo te decía, a mí me parece que esto... A mí me parece que hilar con Mayín, que es muy importante. Ajá. O sea, tú ves el caso panameño, lo que dice Mayín, era un país rico que estaba pasando hambre. Es similar a lo nuestro. ¿Qué pasa con nosotros? Somos un país rico que está pasando hambre. ¿Cómo resolver la situación? Los panameños la resolvieron entre los panameños. Sacando a Noriega. Pero encontrar un mecanismo para resolverla dentro de Panamá.
y dentro de su estilo panameño hubo un mecanismo para que la sociedad en conjunto entrara en un proceso de entendimiento y arreglara la situación. Lo corrijo, amigo, me hubiera gustado mucho. Los americanos tuvieron que entrar. Que nosotros, la oposición, luchando. No, claro. Gracias a Dios, no, o sea, en el caso si los americanos no entran, hubiera durado mucho más. Todavía estuviéramos con los pañuelitos blancos. Quiere decir que, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Ya que tú pasaste por eso, y a pesar de que ustedes estaban en la calle, a pesar de que le estaban dando golpe a ustedes, y le estaban dando golpe, y a pesar de que había una preocupación, si los marines hubieran entrado, como tú estás diciendo, quizás ni Noriega hubiera sobrevivido. Eso es lo mismo que puede pasar en Venezuela. No digo que entren los marines, si no hay factores externos. Yo creo que no hay posibilidad de que los marines no van a entrar, pero si no hay factores externos, no cae Maduro. No, acuérdate que en Panamá había 7 bases militares, más de 15.000 norteamericanos, que había asesinado a un americano. La policía, había situaciones diferentes para que... Por eso te digo, ¿qué es lo que toma que Maduro se tenga que ir del poder? No, pues toma muchas cosas. Yo creo que si el ejército no se pone las botas de verdad, el ejército. Sí, porque el ejército también tiene un problema, que este gobierno es del ejército. Este gobierno tiene más de 500 funcionarios. No todos son del ejército, no todos están en la papa. Pero casi 500 oficiales de alto rango son miembros del gobierno como tal, de directores de línea hasta ministros. Bueno, también en Panamá. También en Panamá todos los funcionarios altos de poder eran parte de la estructura militar. Exacto, precisamente mientras entraron los americanos. Esa es la otra parte de la historia. Pero nosotros tenemos una situación un poco más aguda porque las calles están mucho más calientes que lo que estuvieron en el caso de ustedes. Y una de las cosas... Y las colas del desabastecimiento es mucho más notable. Y precisamente, permíteme, para beneficio de Mayín y de los televidentes, presentarle a Capriles hablando sobre estas colas. No, mire, el día lunes le toca la cédula tal y tal, el último número de la cédula. Ajá, ¿y si usted se enfermó ese día? O si ese día por mala suerte se le extravió la cédula, entonces ese día no compra. O sea, ¿los venezolanos nos vamos a calar eso? Pues no. Y empavando... ¿Se van a calar esto, Mayín? ¿Se van a calar esta crisis? ¿Va a poderla sobrevivir el madurismo? Yo no sé, tal vez mi amigo aquí sabe más del desenvolvimiento de la situación venezolana recientemente, pero que yo sepa, ha habido colas, pero no como estas. Antes. No, estas colas son brutales. Estas son brutales. Y para ponerle un ejemplo, el municipio de Chacao, que es el más rico de Venezuela, el desabastecimiento en el municipio de Chacao es 60%. Tú vas a buscar 10 productos y consigues 4. Wow. O sea, y es el más rico de Venezuela. El más rico de Venezuela. Ahora bien, los militares también tienen familia en las colas. Exacto, y también madres e hijos, una serie de cosas. Y no solo los militares, todo el país. Y ahí voy, y esa era la parte que yo quería rescatar. Claro, los americanos se metieron, pero los panameños, después de que los americanos entraron, resolvieron la situación entre todos. Y esa es la otra parte del proceso. Hay una invocación a un proceso de unidad, de que todo el país vaya detrás de una situación. Y hablando de la unidad, el padre, uno de los sacerdotes, ya la iglesia está involucrándose en esto. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir acerca de este tema tan importante de la unidad. Uno de los sacerdotes más reconocidos en Venezuela. Muchos han ido a defender. Y yo los aplaudo. Y les digo, si usted no quiere morir por la patria y tiene un título, y tiene un doctorado, y tiene una intelectualidad que va a servir a la patria, no se quede porque te van a matar, mijo. Anda, vete para otro país a estudiar y a progresar y a prepararte mejor. Los que nos quedemos aquí tenemos que liberar esta patria. Cuando la liberemos, entonces tú vas a regresar, a reconstruir, porque si es válido y es saludable y es importante liberar a Venezuela, va a ser más importante después que se libere reconstruirla. Y los que estemos en el suelo muertos, no lo vamos a reconstruir. Pero los que vengan de otros países, que se han ido, regresen a reconstruir la patria. Qué bonito será cuando regresen todos los exiliados. Y vayamos al aeropuerto, a abrazarlos. Y vayamos nosotros al cementerio, a rezar con dignidad por los caídos. Ese día está por llegar. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Mayín, nos queda el padre José Palmar. José Palmar, nos queda muy poco tiempo. ¿Eres optimista o eres pesimista de la situación venezolana? No, en estas cosas hay que ser optimista. Uno no puede no hay espacio para el pesimismo. En la medida, como decía yo, esta crisis ya es una cosa muy seria, ¿no?
el hambre es muy serio. El hambre provoca. O sea, que el rumor sea que en las academias militares no hay comida para los cadetes. Y eso demuestra lo que estamos que sucediendo. en los cuarteles no hay rancho para los soldados. Ya es otro tipo de cosas. Ya es otro tipo de crisis. José, gracias, muchísimas gracias. Oye, qué gusto verte. No, me da mucho gusto. Sé que vas a estar unos días por acá y ojalá que contigo. puedas regresar para hablar con más tiempo. No, yo creo que vamos a tener aquí un proyecto, ojalá que podamos concretar. Bueno, pues me da mucho gusto verte y siempre es un placer. Y encantada de estar contigo y gracias por invitarme. Al contrario, un verdadero Y un placer. Ojalá vayamos a celebrar allá la liberación. Que Dios la oiga, que Dios la oiga. Regresamos y el tema que vamos a hablar es el tema cubano. Regresamos en solamente unos segundos. El Banco Central de Cuba informó esta mañana sobre la emisión de billetes de 200, 500 y 1000 pesos cubanos que comenzarán a circular en el país a partir del 1 de enero. Esta medida tiene como objetivo, dice la nota, facilitar las operaciones con CUP, que actualmente se realizan en las tiendas que venden en CUC, o sea, en los comúnmente llamados chavitos. Para mí es un poco mejor porque se elimina la cantidad de billetes esa el bulto de billetes ese que se elimina eso. Y es mejor para manipularlo. Según los analistas financieros, es una manera de justificar la devaluación del peso cubano ante la cada vez menor oferta en moneda nacional en las tiendas que venden artículos en la red de venta de productos en moneda convertible. La nueva nomenclatura de los billetes es bueno cuando uno va a hacer compras de cifras que sean altas, porque es más cómodo ir con, no sé, con 5 billetes de 500 que con un pocotón de billetes de a 10. En los últimos meses se ha ido extendiendo el uso del CUP, o sea, del peso cubano, en las tiendas que venden con los llamados chavitos, estableciendo los precios después de aplicar el tipo de cambio fijado en las cadecas o casas de cambio habilitadas por el gobierno comunista cubano. Pero esta medida es práctica en las condiciones actuales en la isla. Cuando nos van a pagar 10 pesos con un billete de 200, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos el vuelto al cliente? Los nuevos billetes comenzarán a circular en la mayor de las Antillas este 1 de febrero. Okay, estos son solamente algunos de los cambios que están empezando a ocurrir en Cuba, producto de las relaciones con Estados Unidos que supuestamente deben de venir si no hay una crisis, y en Cuba cualquier cosa puede suceder, probablemente, pero lo que muchos consideran que Cuba tiene que empezar a adecuar su realidad económica pues a lo que está viviendo el país y no seguir con un modelo que es total y completamente pues irreal. Precisamente para analizar qué es lo que está pasando entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y dentro de Cuba, tenemos con nosotros a Gladys Cañizares, miembro de CAFE, una organización que promueve precisamente mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el fin del embargo que en estos momentos mantiene Estados Unidos en contra de la isla y que todavía se mantiene, ¿no? Está con nosotros Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Para mí siempre es un placer dar la bienvenida, al igual que Humberto Aguilar, abogado, amigo que nos ha acompañado de muchísimos temas. Empecemos por esto, Aguilar. Humberto, tú conoces muy bien lo que es la parte financiera de los países, cómo la mueven. ¿Por qué vienen estas nuevas monedas? Es verdad que estamos en un proceso de inflación, de devaluación, que la economía cubana está empezando a prever qué es lo que viene con los dólares estos que pueden llegar producto de la normalización de las relaciones y está empezando de alguna manera a tomar medidas. Sí, mira, una de las cosas que me sorprendió mucho fueron las noticias que dieron que vamos a poder usar nuestros debit cards y nuestros credit cards en Cuba ya. Pero que el mecanismo existía o existe el mecanismo. Entonces, ellos están tratando de convertirse a un sistema capitalista porque son influenciados desde afuera. Okay. Entonces, el problema que tenemos ahora es que, como el señor dice, ¿qué hago si son 10 pesos y me da un billete de 500? No, fíjate, el billete de 10 pesos va a desaparecer porque se va a convertir en centavos y va a llegar al nivel ese y 500 dólares van a evitar ser 5 dólares porque la economía está muy mala y nunca lo han reconocido. Ahora lo van a reconocer cuando tengan. O sea, la devaluación es producto, viene. Sí, seguro que tiene que venir porque no vale nada ese peso. Pero cuando venga la devaluación esto es un serio problema político porque para el médico que está ganando en estos momentos 700 pesos, si viene esa devaluación que tú estás diciendo va a terminar ganando 7 pesos al mes, reales. Exacto. ¿Y cómo va a resolverse ese problema? Bueno, el problema es que este país porque no hay dólares para empezar a pagarle a ese médico. Van a haber dólares. Van a haber dólares. Porque acuérdense, el embargo empezó
con la confiscación de bienes cubanos. Y aquí hay billones de dólares cubanos que están confiscados, que están frisados. Y eso viene eventualmente a dárselo al gobierno de Cuba. Y ellos lo están esperando, seguro, seguro. Entonces va a haber una cosa que los Estados Unidos no van a dejar caer la economía de Cuba. No le conviene. Entonces lo que han hecho en este momento es, han reconocido que van a tener que ellos tomar varios pasos para darle a Cuba el crédito necesario mundialmente para que puedan sostenerse, porque en este momento no se van a poder sostener. Claro. Una de las cosas que estaba escuchando, Ramón, y lamentablemente se lo decía hoy por la mañana en el programa de radio Ángel de Fana, muchas de las personas que estuvieron en el Parque Martí son muy amigos míos y creo que, nada, el derecho a la protesta no solamente está más que justificado, sino reivindicado en las leyes de los Estados Unidos. Me parece que es algo que debemos todos respetar y promover. Pero una de las cosas que yo le decía a Ángel, que me pareció muy evidente de lo que sucedió en los primeros días del año, precisamente un grupo de organizaciones exiladas que convocaron a una manifestación en el Parque José Martí, fue de que se protestó por las medidas de Obama, pero no se propuso absolutamente nada y a mi juicio hay una ausencia de propuestas por parte del exilio cubano ante estos cambios que muchos consideran que desde el punto de vista legislativo son irreversibles y que desde el punto de vista legal tienen poco sustento para poder cambiarse. Roberto, desde hace mucho tiempo se veía que los retos no iban a ser solamente para el régimen de Cuba, sino también para la oposición o para la sociedad civil en general. Desgraciadamente no hemos articulado nosotros por lo menos algunas propuestas o algunas visiones que correspondan a los tiempos, que sean con visiones modernas, que contribuyan a estimular cualquier voluntad que pueda haber en cualquier lado de romper el inmovilismo y comenzar a dirigir las cosas hacia el cambio en Cuba. A veces con protestar solamente, y en este caso es importante que se proteste, como tú dices, es importante la protesta, es importante que se diga que no se ha contado con los cubanos, que esto ha sido una cosa para los cubanos. Todo eso es importante porque la voz del cubano tiene que primar, pero también es importante que ahora, en este momento, nos demos cuenta que el reto también está en nuestra parte. ¿Y cómo se responde a eso? Primero, pudiéndonos congregar o juntar como pueblo, como fuerza de pueblo. Segundo, poder contribuir a poner los ojos del mundo sobre lo que está mal en Cuba, sobre la dictadura cubana, porque en este caso, como tantas otras cosas, el régimen de Cuba está saliendo ileso. Quien sale culpado son los Estados Unidos, por lo menos en este sector aquí de nosotros, y nosotros en este momento tenemos probablemente más oportunidades que nunca de decir el embargo real es el que tú mantienes sobre los derechos de los cubanos, los derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales y derechos económicos. Gladys, gracias por acompañarnos. De la misma manera que hay muchas organizaciones tradicionales del exilio que no han tenido una respuesta, me parece que ustedes, los miembros de Café, tampoco la tienen. Recientemente estuvo básicamente uno de los miembros de ustedes aquí y ustedes siguen con el mismo discurso de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Cuba. El embargo está ahí, hasta que el embargo no se vaya, nosotros tenemos que mantener nuestra denuncia porque el embargo es el gran obstáculo para que en Cuba pueda haber cambio. Perdón, ustedes tampoco han cambiado ni ustedes han reaccionado en lo absoluto a lo que ha pasado entre Estados Unidos y Cuba. Y cuando ustedes acusan a las organizaciones tradicionales de no básicamente entender la realidad y adecuarse a ella, ustedes están pecando de lo mismo. Yo no sé de quién se trata, porque yo vivo aquí. Jorge de Armas estuvo aquí y Jorge dijo que mientras el embargo estuviera, ustedes pensaban de que el gobierno cubano tenía básicamente la legitimidad para seguir imponiendo las restricciones políticas, civiles y económicas que los cubanos estamos viviendo. Bueno, yo estoy totalmente contra el embargo. Ahora bien, respecto a mí, te puedo decir que vivo 52 años en este país. Y los que me conocen, como me conoces tú, Ramón, sabes que toda la vida he luchado por toda la vida y por haber. Y llega un punto en la vida de uno, como cubano que vive en el exterior, que tiene que cuestionarse qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Mencionas culpables e ilesos. En mi opinión, ya no se puede seguir con eso de culpables e ilesos. En mi opinión, esta oportunidad que se ha dado en diciembre, mediante el gobierno de Estados Unidos y Cuba, es una tremenda oportunidad, pero no pensando ya en nosotros, pensando en 11.2 millones de habitantes que hay en Cuba, que no son un grupo de organizaciones o de cubanos como yo aquí, y que no es un grupo de opositores disidentes en Cuba. Entonces tenemos que por una vez en la vida realmente decir qué es lo que le conviene al pueblo. Y llegó la hora donde todos
tanto el gobierno americano y sobre todo el gobierno cubano va a tener que cuestionarse y ahora va a tener que actuar. Es el momento de la acción. Me alegro que usted, por lo menos, Jorge, o sea, los dos pertenecen, y no quiero decir que haya entre ustedes diferencias, pero me alegro mucho de que por lo menos usted reaccione a lo que me parece que tiene que reaccionar, porque seguir utilizando la bandera del embargo para continuar justificando las restricciones de, libertades en Cuba, me parece a mí que, repito, es parte del discurso obsoleto que tiene que quedar atrás y que tenemos que empezar a estrenar un nuevo discurso ante una nueva realidad, tirios y troyanos, porque si seguimos insistiendo ustedes en que mientras el embargo está ahí, el régimen castrista está justificado a romperle la cabeza a todo el mundo y a no hacer nada. Mientras otro grupo de Miami diga, si quitan el embargo, vamos a olvidarnos, Cuba va a ser una dictadura por siempre. Me parece a mí que no estamos adelantando absolutamente nada. Roberto, que el escenario presente ofrece una cantidad tremenda de oportunidades que hasta este momento muchas personas quizás no estén viendo, pero tenemos que comenzar a pensar en ellas. Tenemos que darnos cuenta que es un nuevo escenario de lucha, punto, y que nos permite inclusive cosas positivas como la siguiente. Estados Unidos se separa de la política cubana en este caso. Ya el régimen de Cuba no puede presentar a Estados Unidos como el coco que lo está acechando y por eso tiene que tener la condición de plaza sitiada. Ahora, los ojos del mundo, y yo he hecho una cantidad tremenda de entrevistas con la prensa internacional y he hablado con muchísimas personas de la comunidad internacional después del anuncio, y ahora claramente los ojos del mundo están sobre el régimen de Cuba cuestionando qué vas a hacer tú ahora. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros en este momento, en lugar de estar fajados con el presidente de Estados Unidos, los Estados Unidos, la política de Estados Unidos, debemos estar luchando para que este nuevo escenario dé los mejores frutos posibles en beneficio del pueblo de Cuba y que termine la dictadura en nuestro país. Mira, una de las cosas que tenemos que coger esto como una oportunidad grande para nosotros, para infiltrarnos. ¿Y cómo digo infiltrarnos? Mira, yo he hecho contacto con el Banco Central de Cuba para tratar de hacer un simposio sobre el lavado de dinero y como Cuba puede llegar a una lista limpia. Y eso está pagado por el gobierno del Reino Unido y los Estados Unidos. Queremos llevar abogados que están capacitados para hacer esto. En Cuba también hemos hecho contacto con el Rosa Parks Foundation. En Cuba, que está compuesta de negros cubanos que quieren los derechos civiles que existen, que son necesarios a la sociedad. Entonces, si nosotros hacemos los contactos y nos infiltramos y llevamos nuestra filosofía a Cuba, nos van a parar. Infiltrar no quiere decir hacer presencia en Cuba y poder participar de lo que está pasando en Cuba. Exacto. O sea, para que no parezca de que es una... Claro. Pero muchos de ellos van a decir, están infiltrados, mira, nos traen la democracia. Bueno, es que es lo que están diciendo. Ayer Granma reacciona a todas estas cosas diciendo, cuidado, porque esto es la manera que el imperio tiene de penetrarnos para destruirnos. ¿Es esa la manera? Pero yo propongo esto. Por ejemplo, ¿cuántos millones se gastó Estados Unidos mediante la Agencia del Desarrollo para hacer diferentes, infiltrar a Cuba? Zunzuneo, un montón de cosas. ¿Dio resultado? No. ¿Dónde fue el dinero esa parada? Entonces, yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha actuado muy bien, porque han malgastado el dinero de los contribuyentes, que entre eso estamos todos nosotros acá, en procurar un cambio que nunca dio su fruto. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber internet. Yo como banquera, que he sido por 30 años, le puedo decir que estoy muy de acuerdo con los cambios, porque el pueblo cubano va a tener acceso a esas tarjetas de crédito, las personas que vayan, el comercio, se va a venir la industrialización, todo eso eventualmente va a haber una evolución, y dentro de esa evolución va a haber cambios. Vamos a ver. Okay. Vamos a publicidad y vamos a regresar. Depende de cómo veamos la libertad y en cuánto plazo, porque no se cambian todo en un solo día. Por supuesto que no. Hay otros que están diciendo, y esta conversación la teníamos hace solo unos días con Humberto y también la hemos tenido con Ramón, acerca de la ley de ajuste cubano. ¿Se debe eliminar o no se debe eliminar? Y hasta dónde precisamente los cambios políticos que se han anunciado en los últimos días va a provocar un replanteamiento serio en la política migratoria de Estados Unidos. El comisionado, hay uno de los comisionados del condado Miami-Dade que está diciendo que esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Esto lo vamos a discutir en solamente unos segundos.
Okay, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Continúa con nosotros Humberto Aguilar, abogado, Ramón Saúl Sánchez, también está Gladys Cañizares. Se nos une, tal y como había anunciado, pues un comisionado del condado de Miami-Dade que ha hecho una propuesta polémica en estos momentos, ¿no? Le quisimos invitar y quiso venir a defenderla precisamente aquí, es el comisionado Bruno Barreiro. Comisionado, gracias por acompañarnos y gracias por venir a defender su propuesta. Antes de darle paso a él, quiero felicitar a la comisión del condado de Miami-Dade. En el día de hoy asumió como presidente el comisionado Monastín, haitiano, de origen haitiano, hace historia en los Estados Unidos, y queremos felicitarlo a él y queremos felicitarlo a ustedes por este gesto de nombrar al primer haitiano americano como presidente de una comisión en una ciudad del tamaño del condado de Miami-Dade, que es Miami-Dade. Como vicepresidente va el comisionado Bobo, pero hoy hicieron historia nuevamente y quiero felicitarlos a todos ustedes por eso y ojalá que puedan encontrar en él el líder que se necesita para continuar una labor que hay otros presidentes que han hecho. La labor que hizo la presidenta, pues Rebeca Sosa, también fue extraordinariamente efectiva, así que muchas felicidades por eso. Gracias por esta oportunidad y estamos muy contentos con el liderazgo de Monastín para los próximos 2 años. Tiene la personalidad, los conocimientos y creo que va a ser una fuerza de unificación. Qué bueno. Comisionado, entremos de lleno en el tema, ¿no? La gente dice, ¿para qué se metió usted en eso si el condado no puede hacer absolutamente nada con la ley de ajuste cubano? Y es lo único echarle sal a una herida. ¿Por qué usted se metió en ese lío si de todas maneras no se puede hacer nada a nivel de condado? Pero sí, siempre estamos pidiéndole al gobierno federal que tome temas de sanciones, de temas de otros temas federales. ¿Y por qué no? Ahora que se está debatiendo el tema de Cuba tan fuertemente, los temas de sanciones, de económicas, embargo, no embargo, viajes, no viajes, ¿por qué no hablar de un tema que creo que estás en el centro de la polémica cubana, que lo deben, es el ajuste cubano? El ajuste cubano no se ha tocado en los 50 años. El ajuste cubano se debe debatir y, en mi opinión, se debe eliminar. Okay. ¿Qué es lo que a usted le molesta de él? En estos momentos las personas de Cuba pueden venir, ya le están dando visa por 5 años. En estos momentos hay ya comercio, viajes para atrás y para adelante. ¿Por qué el ajuste cubano? Esto no es contra el pueblo cubano, pero es porque no tenemos un sistema que cuando uno tenga un proceso de persecución política pueda asistir y pedir asilo político normalmente a través de los canales normales que este país tiene. En estos momentos debemos de revisar y analizar esa ley y yo en particular le estoy pidiendo a la comisión que apruebe eso. Mi querido amigo. El día, yo lo dije el otro día, el día que podemos creer en la palabra de Fidel, Raúl Castro y el sistema comunista, que no va a violar los derechos humanos de un individuo en Cuba, quitamos la ley. En este momento esa ley protege al cubano que en Cuba va a decir, yo no quiero este régimen, yo no quiero vivir bajo el comunismo, que va a ir preso. Ese señor tiene derecho a esa ley. Y si la vamos a cambiar, la vamos a cambiar por la presión que nos está poniendo mucha gente que no nos tolera en este país. Y ese es el miedo mío. Sí, se puede modificar en este momento. Modificarla, no puedes volver a Cuba en 5 años, no puedes hacer esto. Pero si tú puedes tener el derecho a buscar libertad en este país, debe existir. Y si somos tontos nosotros pensar que la podemos quitar y ya todo se va a arreglar. Porque tenemos las visas, tenemos el refugio normal. No. Existe por una razón. Y muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de esa ley, porque yo viví en el 61. Pero muchas personas que vinieron después tomaron refugio. Y cuando el presidente Johnson la firmó en ley, el propósito era la libertad de todos los cubanos que están buscando esa libertad. Ha habido un abuso total y completo de esa ley. Estamos viendo a personas que llegan al año y un día, antes del año, están ya tramitando los papeles para regresar a Cuba. Están haciendo ya transacciones económicas, ni ha llegado el año. Estamos burlándonos del propósito de la ley. La ley era originalmente para las personas que tenían persecución política, que de verdad iban a ser llevados a un paredón y eso no existe en Cuba. Y entonces en estos momentos las personas están, en vez de su solo, su esperanza ser en un cambio en Cuba, su esperanza es resolver el pan del día y cómo pueden llegar a los Estados Unidos. La situación está siendo abusada de una manera terrible. Ramón, y después le doy el paso a usted. A mí me duele profundamente que sea un cubano y un amigo, alguien que respeto mucho y que admiro también en la política, quien plantee la derogación de la ley de ajuste cubano. ¿Por qué? Así como dice, se está abusando de ella. Porque es como haber estado dentro de un cuarto lleno de personas, comienza el fuego
el humo, encuentro la puerta, abro la puerta, salgo y la cierro detrás de mí y los otros que se quemen. Yo creo que ¿Pero eso... qué le está diciendo? ¿Se está abusando? Está bien. Se abusan de muchas leyes. Ok. Pero hay muchas personas que la han utilizado, incluyendo el propio, según el periódico, el propio Bruno lo reconoce así. Muchas personas la han usado a lo largo de la historia y todavía las condiciones que le dieron origen a esa ley existen en Cuba. Todavía las personas son perseguidas, todavía las personas tienen que lanzarse a mar. Y el día que tú le cierres totalmente a un pueblo que ha sido, se le ha destruido la autoestima, le cierres totalmente las puertas y ese pueblo no tenga, no pueda decir, bueno, si me involucro, por lo menos tengo la posibilidad de escapar y encontrar esta vía abierta. El día que tú se la cierres, es posible que a lo mejor explote, como quizás hay alguna gente que tengan en mente, me parece que eso es éticamente cuestionable, pero también es posible que las personas se achanten y digan, bueno, yo no me voy a buscar este dolor. Comisionado. Mira, estamos viendo personas que se están beneficiando aquí del sistema. Pero ¿por qué no, como dice el abogado, o sea, Humberto Aguilar, ¿por qué no reformarla en vez de derogarla? ¿Cuál es el sentido de derogarla? Es decir, si esto hay cosas que están funcionando mal, vamos a derogarla, pero como dice él, para poder derogarla habría que decir Cuba es un país normal y no se merece ese estatus privilegiado nomás. ¿Cuba es un país normal? No, definitivamente no es. Y si no es un país normal, pues entonces ¿por qué hay que derogar la ley? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no mejorarla? Ante todo, nosotros no podemos cambiarla. ¿Pero por qué no pedir mejorarla en vez de derogarla? Pero sí hay que pedir algo para entonces que el gobierno federal, el Congreso, tome una decisión, la hable y discuta la ley. La ley no se ha tocado, no se ha discutido. Pero ustedes no pidieron que se hablara, ustedes pidieron que se derogara. Yo personalmente estoy pidiendo que se elimine. Déjeme preguntar a ver qué piensa de esto, Gladys. Bueno, yo pienso que hay una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. La mayoría de los cubanos que llegan a Miami en estos momentos es por cuestiones económicas. El cubano no tiene condiciones económicas para vivir. Ese mismo cubano que escapa de Cuba en estos momentos no está escapando totalmente por la represión. Está escapando porque no tiene cómo proveer a su familia, porque se ve que está apretado, porque sueña con tener un negocio como soñamos todos nosotros. O sea, que ustedes no piensan más o menos que hay que derogarla. Bueno, yo pienso que eso toma tiempo. Pero que hay que derogarla. Hay que estudiarla y ver qué pasa en el próximo año y viceversa. ¿Qué es cómo va Cuba? ¿Cómo adelanta la cosa? Y ver qué se puede hacer. Mira, el derecho de la persona a buscar comida, de buscar libertad, de buscar todo, salir de un infierno que es Cuba, es necesario. Y si esa ley existe, vamos a ver cuántas personas han montado una balsa esperando llegar aquí y tocar, y cuántos no han llegado, que han muerto. Entonces, le debemos eso a esas personas, le debemos eso al pueblo cubano. Es decir, aquí tienen un refugio todavía. Y quitarla, yo creo que es el error más grande para nuestra comunidad. Muchos americanos en Nebraska, en Ohio, en otros lugares quisieran quitarla allá, pero yo creo que el pueblo cubano debe defender a nuestros hermanos que están allá. Pero la palabra refugio, yo fui refugiada. Refugio significa cuando tú estás en un momento donde necesitas refugio. Pero refugio no implica solamente la parte económica, eso no está incluido en el refugio, ¿no? Perdóname. La carestía en Cuba es producto de un régimen político inepto. Y de un embargo que ha sostenido este país por 5 décadas, que ha hecho mucho daño. La malanga que no hay en Cuba, el azúcar que no hay en Cuba, el frijol que no hay en Cuba es la culpa del embargo. Pero no, ese es un cuento chino. Tampoco, cuando pusieron la tarjeta de abastecimiento en Cuba, habían mucha comida en Cuba y sin embargo la pusieron para controlar lo que el cubano come, para poderlo tener pensando en el plato de comida. Pero entonces no nos podemos quedar en un solo lado. Entonces digamos las cosas como son. Yo lo digo, yo no creo en el embargo americano. Yo no creo en el embargo americano, pero yo sé que lo que tiene el cubano así es el embargo que el régimen le mantiene arriba a los cubanos. Y lo que te decía era, hay ahora una tendencia tremenda a juzgar al cubano porque el cubano tiene sentimiento y quiere ver a su familia. Que cuando pasamos 40 o 30 años al principio y no lo hacíamos, era porque no los dejaban. Porque si tuviéramos las mismas condiciones, a lo mejor lo hubiéramos hecho también. Pero por eso esta reunificación familiar y esta oportunidad que se presenta ahora es justamente para que se pueda reunir la familia. Si lo que hace ese dictador es continuar dividiendo la familia cubana. Pero 30 segundos más o menos me quedan. Vamos a dar la oportunidad al comisionado que diga algo más. Comisionado, adelante. Las personas están llegando, aplicando para vivienda de bajos recursos. La cogen. Y cuando la reciben, regresan para atrás a Cuba y hemos encontrado que han rentado su apartamento de recursos. ¿Y eso es legal?
ilegal y se está persiguiendo. Y lo hacen solamente los cubanos que vienen bajo la ley para menos de un año, lo hacen muchas personas, además de los cubanos. Pero hemos cogido muchos gente. Pero lo que te decir, pero lo hacen no solamente los cubanos que vienen. Estamos viendo personas que al año un día están regresando y no están yendo a visitar familia, están yendo a los lugares de turismo. Quiero decir algo que me parece importante, y los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que yo he sido muy crítico de mi gente, ¿no? Si alguien ha criticado a nada, lo que hacemos nosotros los cubanos he sido yo. Pero me parece que estamos cayendo en la tentación de criminalizar lo cubano. O sea, y cuando digo criminalizar los cubanos es que la ley de ajuste cubano son unos descarados los que la reciben. Con la cuestión del Medicare, los cubanos somos unos delincuentes. La cuestión de los accidentes de auto, los cubanos somos los peores. Y estamos criminalizando la cubanidad de una manera tremendamente peligrosa. Y yo no digo que seamos santos, pero estamos cayendo por razones políticas en pensar de que criminalizando lo cubano estamos lastimando al régimen de Castro. No lo estamos lastimando. Regresamos. Ok, se nos acaba el tiempo, comisionado. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Usted tiene que regresar, Gladys. Vamos a continuar con el debate del embargo. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Humberto. A todos ustedes, muy buenas noches. Buen fin de semana. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.